Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio pedagógico. En esta ocasión estaremos hablando de lo que es el adjetivo. Mi nombre es Roberto Ávila y soy estudiante de la carrera de licenciatura de Letras y Lenguas Español, CUET La Ceiba. Estamos iniciando, este es el segundo video de las categorías gramaticales del séptimo grado. Como las expectativas de logro tenemos que el estudiante será capaz de reconocer los adjetivos y las distintas formas de aplicarlas en las oraciones. Y también tenemos que el alumno puede ser capaz de reconocer la diferencia entre un adjetivo y un sustantivo y qué relación tienen entre sí. Empezamos introduciendo un poco de lo que es la presentación que estaremos a continuación planteándoles a ustedes. Y en esta presentación, como lo dice aquí, esta diapositiva que tengo aquí a mi lado, en esta presentación estaremos mostrando el concepto de adjetivos y sus distintas cualidades y su significación. Como significado del adjetivo, podemos plantear que el adjetivo es una palabra o parte de una oración que califica al sustantivo y que aporta información adicional o complementa su significado. El adjetivo se coloca delante y después del sustantivo, concordando en género y en número, de lo cual estaremos hablando un poco más adelante. También podemos aportar que los adjetivos determinan a los sustantivos, al especificar y resalta sus características, como por ejemplo decir la pelota amarilla o decir también el carro viejo. También se utilizan ampliamente para realizar descripciones generales o abstractas. Son palabras que expresan, por ejemplo, cualidades y propiedades de los sustantivos, y de los adjetivos se pueden clasificar de la siguiente forma. Acá miramos en esta diapositiva que tenemos aquí a nuestro lado, y podemos observarla, donde primero tocaremos lo que son los calificativos. ¿Y qué son los calificativos? Pues los calificativos son aquellos que otorgan al sustantivo una determinada cualidad. Por ejemplo, podemos decir el sol es amarillo. Estamos entonces diciendo de que el calificativo es amarillo. También podemos mirar que dice la mujer es bonita. Entonces, vemos que bonita está subrayado con una raya roja, destacando cuál es el calificativo. Entonces, la mujer, ¿verdad?, sería lo que es la parte del sustantivo, es bonita, que es el calificativo. También tenemos la luna es grande, y vemos que también está subrayado con una raya en color rojo, destacando que grande es el calificativo de la palabra. Podemos también observar aquí en pantalla que tenemos los determinativos. No califican al hombre, tienen por función indicar la posición, la cantidad, el orden y el número de sustantivo al cual acompaña. También tenemos lo que son los adjetivos determinativos, y pueden dividirse en varias. Por ejemplo, tenemos en la A que pueden llegar a ser demostrativos, porque el demostrativo llega y marcan la distancia temporal entre la persona que habla y la persona u objeto con quien se habla, del cual más adelante estaremos viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos adjetivos determinativos y demostrativos. Por ejemplo, tenemos un adjetivo de cercanía, podemos expresarlo de esta forma, en el sentido masculino, cuando estamos en singular y es de espacio y tiempo, es decir, para indicar esta persona, ¿verdad?, este hombre que tenemos aquí al lado, tenemos una persona cerca, y para utilizar el singular en femenino usamos la palabra esta mujer, esta señorita, esta señora. También tenemos el plural, ¿verdad?, en masculino, podemos observar que dice estos, y estos es para destacar no solamente uno, sino para referirnos a dos personas o más. Y también tenemos en plural femenino que dice estas, para decir estas personas o estas señoritas o estas mujeres o estas señoras.
Tenemos también lo que es el adjetivo determinativo y demostrativo de distancia media. En el de distancia media medimos lo que es el espacio y el tiempo. Es decir, comenzamos diciendo, así como se ve en este cuadro, dice S, ¿de acuerdo? S para referirnos a una distancia media, cuando estamos diciendo ese hombre que está allá parado. O cuando nos referimos también al género singular en femenino, decimos esa persona, esa mujer, esa señora o esa señorita. Cuando nos referimos también en el plural al hombre, decimos esos caballeros, esos hombres, y también en femenino esas mujeres, esos varones. También de lejanía, espacio y tiempo. Para indicar de lejanía, espacio y tiempo estamos hablando de que es una distancia más o menos de unos 100 metros, podríamos, por poner un ejemplo, que ya es una distancia relativamente más larga que una distancia media. Ya estaría una persona bastante retirada. Y en singular podríamos decir aquel hombre que está allá parado o aquel ser humano que se encuentra allá de pie. Y para decir también en género femenino decimos aquella mujer, aquella señora u aquella señorita. También en el plural tenemos aquellos en masculino, ¿de acuerdo? Aquel, y ahora nos referimos a aquellos. En masculino dice aquellos, cuando nos referimos a 4 o 3 personas, por ejemplo, aquellos hombres o dos personas, aquellos hombres. Y si nos referimos al género femenino, hablaremos de aquellas señoras, aquellas muchachas o aquellas señoritas. También tenemos lo que son los géneros posesivos. Los mismos denotan la idea de posesión o de pertenencia. En el masculino sería, pues como lo vemos aquí en el cuadro, vemos todo la parte de arriba que está como en naranja y la parte de las 3 rayas que están abajo están como en un color verde aqua. Podemos observar que en el masculino sería en singular mío y en femenino sería mía. Por ejemplo, decir eso es mío o esa es mía, ¿verdad? En masculino sería míos en el plural y en femenino sería mías. También tenemos lo que es el singular, en masculino sería nuestro y en femenino podríamos traducirlo como nuestra. En plural, en masculino sería nuestros para referirse a varias cosas, nuestros, y en femenino sería nuestras. Más abajo podemos contemplar que dice tuyo en masculino y en femenino decimos tuya. En masculino también vemos que dice tuyos para referirse en plural a varias personas y en femenino decimos tuyas. También en singular vuestro o vuestra y en masculino vuestros o vuestras. También podemos ver en el último renglón, tenemos en el singular sería suyo y en el femenino podríamos indicar como de posesiva suya. En plural también podremos, también serían suyos y en femenino sería suyas. En el masculino también sería suyo y en femenino en singular suyas. Y este es lo que son los que denotan pertenencia o posesión. También tenemos lo que son los adjetivos indefinidos. Son adjetivos que bien limitan el sentido y lo extienden del hombre y lo hace de una manera vaga. Por ejemplo, adjetivos indefinidos tenemos como algún, es decir, algún hombre pudo haber sido, o como dice la siguiente, alguna mujer pudo haber sido. Son indefinidos que no señala exactamente quién es, sino que algún o alguna. También dice que algunos o algunas y bastante o bastantes, cierto y cierta, ciertos y ciertas para utilizar el plural, cualquier o demasiado, demasiado o demasiadas. También tenemos las demasiadas, escasas y escasos. Tenemos también mucho, mucha, muchos y muchas, ningún, ninguna, ningunos o ninguno. Y así sucesivamente podemos observar aquí en pantalla que son indefinidos porque no concreta, sino que simplemente queda indefinidamente hasta llegar al límite.
También tenemos lo que son los numerales. Son clases de adjetivos que al modificar al sustantivo indican el número o el orden. Tenemos, por ejemplo, de orden cardinales, tenemos 1, 2, 3 y sucesivamente, así hasta llegar a 30, a 13, a 20 y hasta 100. Tenemos los ordinales, que son para indicar, no, yo soy el primero, yo soy el segundo, yo soy el tercero. Esos son los que indican por orden, ordinales. Tenemos también los participativos, que son medio, tercio, cuarto, quinto, décimo, octavo y así hasta llegar a 20, hasta veintiavo, ¿verdad? Así tenemos también los múltiplos, que son doble, duplo, triple, triplo o cuádruple. Y por último tenemos también, y no menos importantes, tenemos a los de distribución, que son aquellos que dicen, por ejemplo, ambos, sendos o cada. Aquí tenemos también lo que son los interrogativos y exclamativos. Aquí lo podemos observar en pantalla, como dice interrogativos y exclamativos. Los interrogativos acompañan a los nombres para expresar preguntas acerca de su naturaleza o cantidad. Y los exclamativos acompañan a los nombres que expresan sorpresa y emoción. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué? Para hacer una pregunta, o ¿qué? Que es una exclamación. ¿Cuál? Que es también una pregunta. ¿Cuál? Que expresa admiración. ¿Quién? Para hacer una pregunta. ¿Y quién? Para hacer la exclamación. ¿Cuánto? De pregunta, o cuánto, que es de exclamación. También tenemos lo que son los admirativos. Se emplean en las oraciones que expresan un mayor grado de emoción y se construyen con los pronombres admirativos. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? Etcétera. Aquí tenemos también lo que son unos pequeños ejemplos de unas oraciones. Dice lo siguiente: ¿quién supiera escribir de forma admirativa? ¿Cuánta mentira brota de tus labios? ¡Qué lindos paisajes! En una oración puede darse el caso de que haya una interrogación o finalice con un signo de admiración. Y para concluir tenemos lo que es un pensamiento bastante interesante. Vemos acá en la imagen un niño que está consultando una fuente bibliográfica, dándole lectura a un libro, y dice de la siguiente forma: cuando aprendas a leer, aprenderás a pensar, y cuando aprendas a pensar, serás completamente libre. Muchas gracias por su amable atención. Mi nombre es Roberto Ávila y les dice a todos gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.